Muchas gracias. Por favor, tomen asiento. Es un gozo y un privilegio para mí estar con ustedes y enseñar la palabra de Dios. Cuando renacimos, Dios nos dio su don de Espíritu Santo. Y con ese don, Dios hizo algo muy maravilloso. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó su amor en nuestros corazones. Él derramó su amor en nosotros, en ese don de Espíritu Santo. Tenemos el amor de Dios en nosotros y la capacidad de hacer algo con Él. El título de esta enseñanza es Hagamos lo que el amor hace. Por favor, tomen sus Biblias y vayan a Proverbios, capítulo 27. Proverbios, capítulo 27. Dios quiere que tomemos el amor que Él nos dio y que lo pongamos en nuestras acciones. Él nos dice en su palabra que andemos en amor, que sirvamos en amor y que hablemos la verdad en amor. El amor es el denominador común de cómo debemos actuar como creyentes cristianos. ¿Y qué hay de los momentos en la vida en que amar no siempre es lo más fácil de hacer? Cuando alguien que conocemos se enfrenta a un desafío, tiene dificultades o va por el mal camino, ¿le diremos lo que quiere oír? ¿O tendremos el valor y la compasión de hablar la verdad en amor? No siempre es fácil decir lo que deberíamos decir. Incluso puede ser incómodo pensar que debemos tener estas conversaciones. A veces, andar en amor para ayudar a alguien requiere ir más allá de lo que nos resulta cómodo. Es en esos momentos cuando el amor de Dios en nuestros corazones nos da la compasión para demostrar interés y tener el valor para actuar. Vamos a desarrollar la valentía para ser las personas que pueden hablar por Dios, incluso en las situaciones difíciles, para hacer lo que el amor hace por nuestros amigos, nuestras familias y nuestros compañeros creyentes. El diseño de Dios es que nos ayudemos los unos a los otros con su palabra. Cuando creímos en Romanos 10:9, renacimos como hijos de Dios y Dios nos colocó a todos juntos en su familia espiritual. El diseño de Dios es que nos ayudemos, apoyemos y fortalezcamos mutuamente. Estamos en Proverbios capítulo 27. Leamos el versículo 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, ¿qué significa este versículo? La Biblia de referencia anotada de Dake lo expresa así. Un cuchillo se afila con el hierro resistente o con el acero. De esa forma, un hombre puede aguzar el intelecto y la vida moral y espiritual de otro. Un cuchillo no puede afilarse a sí mismo. Para ser afilado, requiere que otra pieza de acero lo impacte. Aquí tengo un ejemplo. Esta es una varilla de afilar de acero. Quizá hayan visto esta herramienta al comprar un juego de cuchillos de cocina o tal vez venía con un bloque de cuchillos. Esto es algo que se usa para cuidar del cuchillo y mantenerlo afilado. Con el uso, la hoja del cuchillo termina desarrollando pequeñas abolladuras y mellas. Esas abolladuras y mellas hacen que la hoja se desalinee. Y es lo que causa que la hoja del cuchillo se desafile o impide que corte correctamente. Por eso es necesaria la varilla de afilar. Para afilar el cuchillo, imagínense que yo tengo un cuchillo.
Uno frota cada lado de la hoja del cuchillo contra la varilla de acero de esta manera. Este proceso de afilado vuelve a alinear la hoja del cuchillo hasta dejarla lisa y recta, restaurando así el filo del cuchillo. Buenísimo, ¿verdad? Entonces, es normal que un cuchillo se desafile con el tiempo y por sí solo no tiene forma de remediarlo. El cuchillo necesita la varilla de afilar de acero. Lo mismo sucede con nosotros. Por nuestra cuenta estamos en desventaja, pero juntos nos influenciamos mutuamente y llegamos a ser mejores, más fuertes y agudos con la ayuda de otros creyentes. Cuando usted ve a alguien en su vida que enfrenta un desafío o una dificultad, usted puede ser como el acero de afilar para ellos. Usted puede hablar la verdad en amor para que vuelvan a alinearse con la palabra de Dios. Sus palabras pueden limar las mellas y las abolladuras que surgen con el transcurso de la vida cotidiana. Nos ayudamos mutuamente a perfeccionar nuestras habilidades para andar en la palabra de Dios. Por favor, vayan a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Aquí en Gálatas, Dios le pide a Pablo que escriba específicamente sobre qué hacer si un hermano o hermana en Cristo está fallando en hacer la palabra en una categoría específica. Leamos el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En estas situaciones, nuestro papel en la familia de Dios es restaurar. No juzgamos ni criticamos. Tampoco nos escandalizamos, porque nadie anda en la palabra a la perfección. Todos tropezamos y fallamos a veces. Esta palabra restaurar significa arreglar o poner en orden, ajustar. Cuando restauramos a una persona, le ayudamos a ajustar sus pensamientos, palabras o acciones. Esto no siempre es fácil de hacer. Quizás reconozcamos que una persona debería cambiar para volver a la palabra, pero puede ser incómodo decir algo al respecto. Quizás ustedes son como yo. La posibilidad de ofender o herir los sentimientos de una persona puede hacer que yo en ocasiones decida no decir las verdades difíciles. Pero soy capaz de tener la valentía para hablar cuando recuerdo que es más amoroso restaurar a un amigo que simplemente ignorarlo. Sigamos leyendo y veámoslo en el contexto, en el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La acción de restaurar a un hermano o hermana es la manera de cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Esa es una muy buena pregunta. Por favor, vayan a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Encontramos nuestra respuesta aquí, en el versículo 34. Jesús está enseñando y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La ley de Cristo es amarnos unos a otros con el amor de Dios, tal como lo hizo Jesucristo. Cuando tenemos la valentía de hablar las palabras restauradoras de la palabra de Dios a una persona, estamos cumpliendo la ley de Cristo, la ley del amor. Incluso si requiere ir más allá de lo que nos resulta cómodo. Por favor, vayan a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios 13. Es amoroso ayudar a restaurar a nuestros hermanos creyentes.
Queremos crecer en nuestra capacidad de manifestar este amor de Dios a medida que ayudamos a las personas. Veamos dos cualidades específicas del amor de Dios que se enumeran aquí en 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor es sufrido, es benigno. Aquí la palabra amor se refiere al amor de Dios, pero más específicamente es el amor de Dios manifestado exteriormente mediante el esfuerzo intencional de un Hijo de Dios lleno del Espíritu. El amor de Dios manifestado exteriormente mediante el esfuerzo intencional de un Hijo de Dios lleno del Espíritu. La primera cualidad que consideraremos es la palabra benigno. El amor de Dios es benigno. Una definición de la palabra griega para benigno en este versículo es mostrarse activamente benéfico a pesar de la ingratitud. Benéfico significa hacer o producir el bien. Por lo tanto, cuando hacemos lo que hacemos por amor y somos benignos, hacemos activamente el bien a otra persona, ya sea que nos lo agradezca o no. Ahora bien, esto me gusta mucho porque las veces que me convencí a mí misma que no debería hablar para ayudar a una persona fue porque tuve miedo. Tenía miedo de cómo reaccionaría la persona. ¿Qué pasa si digo algo y la persona realmente se enfada conmigo? ¿Qué pasa si ya no quieren volver a hablar conmigo? Pero no basamos nuestra decisión en cuanto a si deberíamos hablar en la reacción que creemos que podríamos obtener. Nosotros hablamos diciendo lo que deberíamos decir cuando estamos en condiciones de hacer el bien. A veces el mayor bien que podemos hacer es hablar la palabra para restaurar a alguien que tenga palabras, pensamientos y acciones según Dios. Esta benignidad le da a nuestro amigo la oportunidad de responder a la palabra que le hablamos en amor. Requiere valentía, requiere compasión, puede requerir ir más allá de lo que nos resulta cómodo. ¿Qué hay de la palabra sufrido? El amor de Dios es sufrido. Sufrido o tardo para la ira significa ser lento para la ira, paciente para soportar las ofensas de otros, ser apacible y lento en vengarse y que no desfallece. El amor de Dios tiene mucha paciencia con las personas, mucha paciencia con las personas. Sin embargo, a veces cuando me he sentido ansiosa por tener que hablar con otra persona acerca de algo, me he convencido de que no debería decir nada porque ser sufrido es dejarlo pasar. Pero ser sufrido no significa que no hablemos para ayudar a alguien y simplemente dejemos que lo resuelva por sí mismo. Eso no es ser sufrido. Queremos hablarle la palabra a alguien que lo necesita sin tener temor. Después de haberlo hecho, le damos a esa persona el espacio y la gracia para hacer ajustes y cambios. Eso es ser sufrido. Cuando estamos andando en amor, somos lo suficientemente amables para hablar la verdad que se necesita y somos pacientes con las personas mientras que creen y cambian. Recapitulemos. Hemos visto desde la perspectiva de Dios que es amoroso a gozar y restaurar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sabemos que debemos hacerlo, así que ¿cómo lo hacemos? La palabra de Dios está llena de ejemplos de los que podemos aprender. Vamos a ver 3 relatos bíblicos de personas que hablaron para ayudar a alguien en situaciones difíciles e incómodas. A medida que avancemos, destacaré algunos puntos prácticos. Vayan a Éxodo capítulo 18, por favor. Éxodo capítulo 18. Aquí en Éxodo 18 vemos a Moisés en su función de liderazgo después de haber sacado a los hijos de Israel de Egipto. Jethro, su suegro, observa a Moisés y todo lo que hace para atender a los asuntos individuales del pueblo. Veamos esta interacción entre Moisés y Jethro.
Éxodo 18, en el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Así que Jethro se da cuenta de que hay un problema. Moisés se está ocupando de todos los asuntos del pueblo y le está tomando todo el día hacerlo. ¿Cómo se dirige Jethro a Moisés? ¿Critica inmediatamente la forma en que está haciendo las cosas? ¿Comienza a exponer su idea sobre lo que Moisés debería hacer? No. Él le hace preguntas en el versículo 14. Le pide a Moisés más información. Este es nuestro primer punto práctico. Haga preguntas. Cuando observe que alguien que es parte de su vida está teniendo dificultades, haga preguntas para obtener más información sobre qué le sucede. No queremos dar nuestra perspectiva o consejo cuando es posible que no tengamos un panorama completo. Proverbios 18:13 dice: El que responde la palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Queremos oír el asunto completo antes de responder, ¿verdad? Sí. Leamos la respuesta de Moisés a lo que pregunta Jethro, versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Jethro escucha la perspectiva de Moisés. Su corazón está en el lugar correcto. Está tratando de hacer lo necesario para cuidar de la gente. Jethro comprende entonces la situación y cómo puede ayudar. Sigamos leyendo. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Detengámonos aquí. Jethro es honesto y valiente, ¿verdad? Podemos ver que él tiene interés en cuidar de Moisés. Jethro ve que Moisés está a punto de agotarse si continúa haciendo las cosas de esa manera y le habla para ayudarle a hacer un ajuste. En los versículos siguientes, Jethro le da a Moisés buenos consejos, según Dios, sobre cómo implementar un mejor sistema. En el versículo 24 dice que Moisés oyó e hizo todo lo que Jethro le dijo. Este es un gran ejemplo de cómo el hierro se aguza con hierro. Jethro tuvo el valor de hablar y Moisés se benefició enormemente al oír y actuar según el consejo práctico de Jethro. Este también es un excelente ejemplo de nuestro segundo punto práctico. Examine su motivación. Examine su motivación. La motivación de Jethro para abordar esta situación era beneficiar la vida y el bienestar de Moisés. Observen el uso de tú, contigo y ti en el versículo 18. Leámoslo de nuevo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Yo diría que estaba enfocado en Moisés y en ayudarlo, ¿no es así? Jethro no habló porque estuviera molesto con el proceso de Moisés o porque pensara que tenía una mejor idea y quería que las cosas se hicieran a su manera. No se trataba de él en absoluto. Es así como debemos ser. Antes de abordar cualquier tema, siempre queremos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que tenemos la motivación correcta en nuestro corazón, un interés genuino por la otra persona. Veamos otro relato en Segunda de Reyes.
Vayan por favor a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Este es el relato de Naamán. Naamán era el capitán del ejército sirio y padecía de lepra. Él quería ser sanado y oyó hablar de un profeta que podía ayudarlo. Tras una serie de acontecimientos, el profeta Eliseo se entera de la situación de Naamán y manda llamarlo. Naamán acude a Eliseo esperando su liberación. Leamos 2 de Reyes 5, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vaya, Naamán estaba muy enojado. Las cosas no están resultando como Naamán esperaba, y él está listo para irse y dar todo por terminado, todo el asunto. Pero veamos lo que sucede en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¡Wow! Estos sirvientes hablaron con sencillez y honestidad. Dice que se le acercaron y le hablaron. Me recuerda a Proverbios 15:1, que dice en parte: la blanda respuesta quita la ira. Sus palabras disiparon la emoción del momento y dirigieron a Naamán a la verdadera razón por la que estaba allí. Y Naamán cambió de actitud. Hizo lo que le dijeron que hiciera y fue sanado milagrosamente. Así que este es nuestro punto práctico 3. Hable con claridad y amor. Hable con claridad y amor. En una situación emocionalmente intensa, recuerda el impacto de una respuesta apacible. Por favor, vayan a Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Veremos nuestro siguiente ejemplo aquí. Veamos que podemos aprender de Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de cómo hacer lo que el amor hace. Él se enfrentó a muchas situaciones difíciles con la gente a lo largo de su ministerio. Vamos a ver una situación particularmente difícil aquí en Juan, capítulo 8. Veamos qué podemos aprender del Maestro. Comenzaremos en el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¡Qué situación tan descabellada! Jesús se encuentra en una posición muy comprometedora ante personas que quieren acusarle. ¿Debería decir Jesús que sí está de acuerdo con que esta mujer sea pedrada? ¿Debería decir perdónenla y que luego los escribas y los fariseos lo acusen de no cumplir la ley de Moisés? ¿Qué va a hacer para ayudar a esta mujer? Sigamos leyendo. Regresemos al medio del versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús hizo una pausa. Se detuvo y escribió en el suelo. La Biblia no nos dice qué fue lo que escribió, pero escribir en el suelo es una costumbre oriental que muestra que Jesús estaba pensando profundamente en qué hacer. Estaba concentrando su mente en Dios y buscando su sabiduría. Este es nuestro punto práctico número 4. Busque la sabiduría de Dios. Habrá momentos en los que nos interesaremos genuinamente en el bienestar de otra persona y queramos ayudarla, pero no sabremos qué hacer o decir. Es entonces cuando debemos hacer una pausa y buscar la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Oren acerca de la situación y pregúntenle a Dios qué deben hacer. Dios conoce cada detalle acerca de la persona a la que quieren ayudar. Él promete proveer generosamente la sabiduría que ustedes necesitan. Crean que Dios les mostrará lo que deben hacer, y cuando Él lo haga, crean para tener la valentía para actuar. Sigamos leyendo en el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué manera tan brillante de calmar esta situación y de hacer que estos acusadores se retiraran. Pero ahora Jesús está aquí con esta mujer frente a él. ¿Qué le va a decir? Sigamos leyendo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Fíjense en la benignidad que le muestra. Jesús no critica a la mujer, no la sermonea, ni exhibe su comportamiento. Sin embargo, Él tampoco excusa su comportamiento. Le alienta a cambiar. Vete y no peques más. Esto es lo que hacemos por las personas cuando hablamos para ayudarles. Los alentamos con amor a hacer los cambios que beneficiarán su vida y les ayudarán a fortalecerse para vivir la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos de poder ayudar a las personas. En los relatos de Yetro y Moisés, Naamán y sus siervos, y Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, hemos visto 4 puntos prácticos. Haga preguntas. Examine su motivación. Hable con claridad y amor. Busque la sabiduría de Dios. Hemos visto que el hierro aguza el hierro,
Podemos hablar con denuedo y amor la palabra que aguza para usar a otros. También procuramos restaurar a las personas que están pasando por dificultades, ayudándolas a ajustar sus pensamientos, palabras y acciones para andar mejor según la palabra. Y en todo esto mostramos la bondad y la paciencia de Dios a las personas a medida que crecen. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y podemos elegir poner ese amor en acción al ayudar a otros. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de andar en amor como creyentes cristianos, listos, dispuestos y capaces de ayudar a las personas a hacer lo mejor para Dios. Aunque andar en amor para ayudar a alguien puede requerir ir más allá de lo que nos resulta cómodo, podemos hacerlo. Dejemos atrás el temor y la incomodidad y tengamos la valentía para aguzar y restaurar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hagamos lo que el amor hace. Dios les bendiga.